Y seguimos con nuestra lectura continua del libro del Génesis con el relato de la creación. Y ya llegamos a esa parte donde el Señor advierte al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comas, porque el día en que comas de él morirás sin remedio. Y todos desde chiquillos crecimos pensando que el pecado original consistió en comer una manzana que tenía esa maldición, y en el momento que nos la comimos, cual si fuéramos Blancanieves con la manzana envenenada, en ese momento caímos en la cuenta de nuestra desnudez, fuimos expulsados del paraíso, y bueno, nuestra tragedia fue el haber comido esta manzana. Y fue más adelante que entendí que no fue el haber comido una manzana, porque en primer lugar, ¿en dónde menciona que fuera aquí una manzana? ¿Por qué no pudo haber sido una sandía o pudo haber sido un mamey? No sé, pero siempre se lo atribuimos a este delicioso fruto, pero es que no fue el haber comido de ese fruto. El sentido del pecado original lo podemos entender mejor con lo que nos relata hoy Jesús en el Evangelio de San Marcos, en esta parte donde discute con los fariseos y les dice que no hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo. Lo que lo hace impuro es lo que sale de él. Y con esto entendemos que el pecado original no fue el haberse comido esta manzana, fue la desobediencia. Fue el que, con plena advertencia de lo que Dios les había dicho que no hicieran, se dejaron engañar por el enemigo, cayeron en la tentación de querer prescindir de Dios y ocupar su lugar. Y fue ahí donde empezó la desgracia del hombre. El pecado original estaba dentro de ellos mismos. El pecado original fue en realidad la desobediencia. Y de ahí se desencadenaron todos los males. Y es ahí donde entendemos que no va a ser algo que te venga de fuera. Es algo que viene desde dentro. Es lo que Jesús está discutiendo con los escribas y fariseos, los cuales ya desde el Evangelio de ayer lo estaban peleando porque él y sus discípulos no cumplían con los rituales de purificación que todo buen judío debe cumplir. Porque los fariseos estaban tan preocupados por la pureza exterior, porque ellos debían presentarse siempre limpios ante Dios. Ellos debían evitar el contacto con todo lo que los hace impuros. Y los hacía impuros un montón de cosas. El contacto con extranjeros, el contacto con pecadores, el contacto con la sangre, el comer ciertos alimentos como la carne de cerdo, que eran considerados inmundos, impuros. Y así debían vivir cuidándose de todo lo impuro para ellos conservarse puros. Pero qué tremendo lo que Jesús les hace ver, la verdadera impureza. O sea, todo el mugrero del que te estás cuidando, lo tienes adentro. Podrías vivir rodeado de mugre y tú mantenerte íntegro si tuvieras un corazón limpio. Podrías tú comer carne de cerdo o lo que fuera, porque todo lo que comes pasa por tu boca y termina en el retrete, así dice. No queda en ti, pero lo que sale de ti, eso sí es lo que importa, porque nos señala Jesús: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, la fornicación, robos, asesinatos, adulterio, codicia, malicia, fraude, desenfreno, envidia, blasfemia, arrogancia, desatino. Todas esas maldades salen de dentro y manchan al hombre. De esto es de lo que nos deberíamos de cuidar. Jesús le señala dónde está la verdadera impureza, que nosotros, en nuestro lenguaje actual, por impureza casi siempre lo entendemos en un sentido de la moral sexual. Pero no, Jesús no se refería a esa impureza. Para él la verdadera impureza es la hipocresía, que tiene un significado muy interesante. Hipo viene del término debajo, de ahí que hipopótamo sea un animal que está por debajo del agua, etc. Hipo es una raíz griega que significa debajo. Y krites significa ocultarse. Hipócrita, por lo tanto, es el que se oculta debajo.
Los fariseos eran hipócritas porque se ocultaban debajo de una apariencia de piedad, de una aparente pureza, pero su corazón estaba lleno de ambición, lleno de mezquindad, lleno de rapacidad, lleno de doble moral. Así que la pureza, la impureza que trataban de evitar en el exterior, la tenían en realidad dentro de sí. Es por eso que el Señor te pide que te fijes más en tus intenciones, en el espíritu con el que haces las cosas. Con esto entendemos que, por ejemplo, la sexualidad es mala. No, la sexualidad es buena. Lo malo es cuando uno la busca con morbosidad, ve a los demás como objeto de placer, cuando desvinculamos la sexualidad del amor y de la responsabilidad. O sea, lo que sale de dentro. ¿El dinero es malo? No, el dinero es una herramienta necesaria. Lo malo es cuando pones al dinero como el centro de tu vida, cuando serías capaz de lo que fuera por dinero, de mentir, de robar, hasta de matar. Ahí está lo malo. El malo es uno, no el dinero. El malo es el uso que le damos al dinero. ¿Enojarse es malo? No. Enojarse es una reacción natural de la persona. Lo malo es cuando te enojas por causa de la soberbia, por causa de la envidia, por causa de la ambición y cuando no sabes refrenar los efectos de tu enojo. Eso es lo malo. ¿Es malo quererse a sí mismo, tenerse autoestima? No. Lo malo es cuando para sentirte bien tú mismo necesitas pisotear a los demás. Cuando para brillar tú necesitas opacar a otros. Y cuando tú te pones en el lugar de Dios. Eso es lo malo. Por eso cuando hagamos nuestro examen de conciencia, no tanto examinemos nuestros actos, sino literal examinemos nuestra conciencia. Examinemos las intenciones por las que hacemos las cosas. Examinemos qué es lo que hay detrás de nuestros actos. Porque aún detrás del acto más correcto y más noble puede haber intenciones turbias. Y aún detrás de actos que parecerían políticamente incorrectos, puede haber nobles intenciones que Dios conoce. Con esto comprendamos que el pecado original no fue una manzana mordida, sino un corazón retorcido. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con su permiso, yo voy a comer del fruto permitido. Y si les puedo pasar un tip. Manzana verde combinada con crema de cacahuate es un verdadero manjar. Te lo recomiendo, ¿eh? Que tengas lindo día.